Y poco se habla de esto. Y como testigo y como además actor de lo que eso significa, quiero contarles un par de experiencias de lo que esto significa. Por ejemplo, en un momento, trabajando en los temas de destrabar algunas limitaciones en el mercado de gas natural y su avance en lo que era la masificación del gas en la ciudad y el uso doméstico de gas natural, descubrimos que había una norma que había que corregir, y era que el concesionario en Lima, por ejemplo, él tiene la obligación de tender las redes en las calles y llegar, lo que se llama la acometida, llegar al frente, prácticamente la puerta de cada domicilio. Esa es la obligación del concesionario. Y es más bien el derecho y obligación del propietario, el que quiere conectarse a ese sistema, él va a pagar la instalación interna, porque depende de él si quiere que el gas llegue a su cocina, y si quiere llega a su cocina y a su terma. Supongamos que se trata de una instalación comercial, tiene algún equipamiento eléctrico. Cuando él, por alguna razón, se muda, él tiene derecho a llevarse sus instalaciones internas de su propiedad al nuevo local donde vaya a instalarse. Y eso no estaba en el tema de gas. En el tema de gas, esa situación estaba no prevista. Y lo que hicimos fue modificar el reglamento para que el propietario de una instalación interna tenga derecho a llevarse sus equipos a la nueva localización. Si es una panadería, al nuevo sitio, si decidió mudarse 20 cuadras a ese nuevo local, pueda llevarse las instalaciones que él había pagado y que eran de su propiedad. Resulta que poco tiempo después recibí la notificación de la Contraloría de que yo estaba haciendo algo indebido, y como siempre una serie de observaciones escritas en un lenguaje muy agresivo, intentando decir que yo estaba favoreciendo al concesionario porque le estaba permitiendo ahorrarse costos, y que ese ahorro de costos al concesionario iba a poner en peligro a la población por usar productos o artefactos usados en instalaciones, lo cual contradecía las normas. Porque las normas, efectivamente, y yo había sido un impulsor muy exigente en eso, las normas ya hasta hoy día dicen que al Perú las instalaciones de gas natural solamente pueden hacerse con equipo nuevo. Y esto costó mucho trabajo porque hubo muchas presiones para que, adoptando las prácticas normales en cualquier otro tipo de industrias, se pueda usar también equipo de segunda mano. Eso no fue admitido de ninguna manera y hasta hoy día es así. Al Perú solamente ingresan equipos para el gas natural en todas las aplicaciones nuevos, absolutamente nuevos, y la instalación tiene que ser con equipo nuevo. Pero en este caso, de un propietario que instaló en una panadería determinados equipos y que decide mudarse, debía tener el derecho de llevarse esos equipos a su nueva posición. Bueno, esta norma, como les digo, salió, pero me valió esa acusación, y cuando llegó la acusación de la Contraloría, yo aclaré que en primer lugar, de ninguna manera había un beneficio indebido al concesionario, porque esto no era del concesionario, era de un propietario particular, que el concesionario tenía la obligación de llegar solamente hasta la puerta de a la acometida, no al interior de la propiedad individual, y que esa instalación había sido hecha con equipo nuevo, y lo único que se estaba permitiendo es que ese equipo nuevo pueda moverse a la nueva ubicación de su propietario, ¿no? Sin embargo, después de tantos años, yo tengo 44 años ya de vida profesional, ahora tengo el convencimiento de que cuando nos llegan las observaciones de la Contraloría, es un ritual que los auditores no leen. Yo estoy seguro que no leen lo que uno contesta, porque a pesar de haber explicado claramente este tema, esto siguió adelante y se convirtió finalmente en una acusación. Y como al final de la acusación le llega al ministro el pedido de la Contraloría de que se sancione al funcionario, y ahí empiezan a haber palabras mayores: colusión, negociación incompatible, no me acuerdo más, era una lista larga de delitos horribles, ¿no? Y pedía que se instale la comisión disciplinaria para sancionar al funcionario que había cometido estas faltas. Se formó un comité de disciplina en el ministerio. Como yo era director general, tenía que ser por personas que estén en un rango por encima del mío, y este comité analizó los temas, pidió escucharme, se explicó este asunto, que era
absolutamente claro, y el comité llegó a la conclusión de que no había nada irregular y decidió que no había sanción que pudiera hacerse y que el tema debía archivarse. Aparentemente ahí había quedado. Sin embargo, la Contraloría insistió y en ese momento hubo un cambio de gobierno, llegó un nuevo ministro y al ministro le pidieron nuevamente que se forme una comisión sancionadora porque el dictamen de la auditoría era una prueba preconstituida y no admitía discutir si había o no delito. Lo único que tenía que hacer esa comisión era sancionar al funcionario. Y nuevamente se formó una segunda comisión, ya en un segundo gobierno, porque yo fui director general en dos gobiernos, ¿no? Y en este segundo gobierno se formó una comisión con términos además bastante duros de imponer la sanción al funcionario que había cometido tales y tales delitos. Y nuevamente revisaron el expediente a fondo y a nuevas personas que no me conocían además, y llegaron a la misma conclusión. Y me mandaron al archivo el tema, y sin embargo la Contraloría seguía insistiendo de que esa comisión no debía analizar el fondo del tema, sino debía limitarse a castigar, ¿no? Por eso es que hoy día los funcionarios que estamos acostumbrados a tomar decisiones y que todavía, no sé, inexplicablemente no tenemos miedo a tomar decisiones, nos sentimos aterrados, porque ya no es el procedimiento de esa época. Hoy día la Contraloría ya tiene funciones sancionadoras, ¿no? Y a juicio ya no se va a formar como antes ese comité de disciplina que es gente que conoce y que puede corregir esos errores, sino directamente hoy día la Contraloría sanciona, ¿no? Y las sanciones son terribles. Y el origen es que en la Contraloría no hay conocimiento profundo, ¿no? Y como hay muchas otras cosas. Hoy día todavía yo tengo procesos que tienen que ver, por ejemplo, con la acusación de un congresista que pretendía que el anterior director general, ¿no?, había favorecido indebidamente a TGP porque le había permitido hacer el ducto de líquidos que llegue a lo que es hoy día la planta de fraccionamiento de Pluspetrol, del consorcio Camisea, en Pisco, ¿no?, cuando el contrato original decía que debía llegar a Pampa Clarita. Entonces, como había algunos kilómetros de diferencia, entonces colusión, negociación incompatible, asociación ilícita para delinquir y una larga fila de delitos que supuestamente el anterior director general había cometido para favorecer indebidamente a TGP. ¿Y cuál es el origen del tema? El origen del tema es que cuando se firma el contrato de Camisea, los contratos de Camisea, el primer contrato, el contrato de campo, tenía que instalar una planta en algún lugar de la costa donde ellos decidieran que era el sitio más adecuado para instalar su planta de fraccionamiento. En ese momento se hablaba de que Clarita era el lugar elegido, pero el contrato no lo decía, simplemente decía que en el lugar que ellos eligieran. El contrato con TGP sí recogía el tema de Clarita y decía que TGP tenía que instalar un ducto de gas y un ducto de líquidos, y voy a referirme solamente de líquidos porque esta fue la materia de acusación, que debía salir de la selva y llegar a Pampa Clarita. Pero a continuación había otro artículo en el contrato que decía que el concesionario podía variar este punto previa aceptación del concedente, ¿no? ¿Y qué pasó en el camino? Que Pluspetrol hizo una serie de estudios y encontró que mejor que Clarita era Lobería e instaló su planta en Lobería. Conociendo este hecho, entonces lo lógico es que TGP haga su línea llegando a donde estaba la planta de fraccionamiento, donde iba a estar la planta de fraccionamiento, que lleve la línea de condensados de gas, de líquidos de gas a Lobería. Eso era lo racional, ¿no? Porque no tenía sentido que lleve la línea de líquidos a una pampa pelada donde no había nada. Entonces TGP hizo su proyecto en esta forma y presentó al Ministerio en el estudio de impacto ambiental esa nueva localización. Esta nueva localización fue analizada en el Ministerio, aprobada en el Ministerio, y el Ministerio es su concedente a nombre del Estado. Entonces había una aprobación. Sin embargo, este congresista no entendía el tema y decía: el anterior director general se ha coludido con TGP para que TGP cambie este lugar y no le ha aplicado la penalidad. Entonces el congresista acusa
llega la información al ministerio, me encargan a mí como director general preparar la respuesta, la derivé a la oficina jurídica de la DGH, elaboraron la respuesta explicando que además esto era un tema bien manejado, ¿no? Y que todo lo que les acabo de decir, ¿no? Esto no fue aceptado. Al final terminé, y hasta hoy día, en un tema semejante, tengo una acusación de falsedad genérica, que ya va a estar en segunda instancia en el Poder Judicial, todavía no termina, y por muchas otras cosas, muchos otros elementos, sé que estos juicios toman 5, 10, hasta más de 12 años, ¿no? Y no solamente es el hecho de tener este tipo de acusaciones, sino la forma en que esto se maneja. A mi casa llega un papel abierto, no es ni siquiera un sobre cerrado dirigido a mí, sino es un documento abierto con una letra muy grande que dice Policía Anticorrupción. El 10º juzgado, no sé cuántos, cita al señor Gustavo Navarro Valdivia para que responda por los delitos de colusión, negociación incompatible, y una serie de delitos. Ahí está todo el Código Penal, y si usted no se presenta será llevado de grado a fuerza, ¿no? Un documento abierto que lee toda mi familia y que realmente es una pesadilla, ¿no? Y ayer lo mencionó el presidente de Perupetro. Esto tiene que cambiar, ¿no? Esto tiene que cambiar porque realmente están atormentando a quienes toman decisiones. ¿Y la consecuencia cuál es? Que empiezan a haber funcionarios que no toman decisiones, ¿no? Y esto realmente es lo que termina frenando los proyectos. Por ejemplo, y un tema positivo, el gas natural tiene más de 70 años de historia de aprovechamiento industrial y comercial en el mundo. Y el gas natural vehicular en particular tiene a esta altura ya 30 años, de un desarrollo impresionante. Hay países como Argentina, como países europeos, donde el uso del gas natural vehicular ha tenido un desarrollo realmente espectacular, ¿no? Donde hay millones de vehículos que están circulando con gas natural. Sin embargo, curiosamente, el primer tren, una locomotora que pudo hacer una aplicación comercial exitosa con gas natural, es peruano, ¿no? ¿Y cómo se logró? Primero por una iniciativa de ingenieros peruanos que trabajan en el Ferrocarril Central, que viendo todas estas potencialidades del país, con estos recursos importantes, decidieron hacer las pruebas del caso, y cuando llegaron a mi oficina, pues nos encontramos con un problema, y es que no existían normas técnicas sobre este tema, no existían procedimientos ni reglamentos sobre esto, y Ociner de inmediato dijo que ellos no podían autorizar eso porque no había marco legal. Y yo autoricé eso, digamos, con el concepto de que el que abre caminos, obviamente no tiene que buscar un reglamento que diga qué cosas hay que hacer, porque esto es una cosa nueva. Yo estoy seguro que ningún invento se podría hacer si alguien pretende seguir exclusivamente y únicamente los reglamentos, porque los reglamentos se hacen una vez que las técnicas están probadas, ¿no? Y yo tuve que diseñar un procedimiento especial donde yo asumía la responsabilidad y obviamente también señalando algunas precauciones que había que tomar desde el punto de vista de las pruebas que se hicieron, pero finalmente se asumió ese riesgo y el logro fue realmente impresionante, porque cuando me llegó la fotografía de este tren, de esta locomotora venciendo Ticlio, ¿no? Allí se pagó todo este esfuerzo y todo este riesgo, digamos, ¿no? Ver a estos ingenieros sonrientes, orgullosos de su hazaña de haber logrado que el primer tren en el mundo, ¿no?, funcione con gas natural y además venza Ticlio, ¿no?, lo que durante muchos años fue el ferrocarril más alto del mundo, y que esto se haya logrado con tecnología peruana, es una demostración que sí se pueden conseguir cosas, pero debemos hacer posible que los funcionarios que tomen esas decisiones y que apuesten por ese tipo de innovaciones no sean después perseguidos por la Contraloría y acusados en la forma que son acusados, ¿no? Yo creo que estas son las condiciones básicas. El Perú, país gasífero, petrolero, el Perú es un país múltiple. El Perú tiene muchas energías y creo que su destino es ser un exportador de energía. Tenemos suficiente energía en recursos que están esperando la oportunidad de ser probados. El lote 76, por ejemplo, tiene 15 estructuras identificadas ya con los trabajos exploratorios y el tiempo que hemos tenido que esperar para que se aprueben todos los estudios
ambientales y la larga fila de trámites ya está culminando y esperamos que pronto empiecen a perforarse y a confirmarse el potencial de gas de esas estructuras. Tenemos también un potencial de energía solar importantísimo. Estuve el año pasado en Europa viendo estos temas de energías renovables y para mi sorpresa me encontré en Portugal una empresa portuguesa que tenía planes concretos de trabajar en el sur del Perú, porque había identificado en Tacna, Tacna y Moquegua, condiciones ideales por la altísima radiación aprovechable en esa zona de energía solar. Tenemos también las posibilidades de la energía geotérmica, tenemos posibilidades de la energía eólica y en general la energía renovable, con el gran potencial hidroeléctrico del Perú, sumado a los otros recursos, creo que nos hacen. El Perú es un país que tiene la posibilidad de convertirse en un eje exportador de energía en general en esta región, ¿no? Y creo que debemos fijar las condiciones para que esto sea viable. Yo les agradezco la atención, agradezco a la organización la oportunidad de dirigirme a ustedes y muchas gracias.